Ayer Israel atacó por error una iglesia católica en Gaza. Aunque no hubo víctimas fatales, fue una tragedia y no un acto de cobardía, porque cobarde es aquel que ataca a los lugares sabiendo que dentro hay inocentes. Cobarde es aquel que ataca a las personas mientras están rezando. Cobarde es aquel que ataca a familias enteras mientras están durmiendo. Cobarde es aquel que lanza misiles cuando el otro está encendiendo velas espirituales. El verdadero cobarde es aquel que espera el Shabbat de los judíos para asesinarlos. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Están invitados, aquí debajo del video van a poder ver la tienda, visítenla. Estoy en un lugar en Modín, la ciudad en la que vivo, que se llama Givat HaTitorá. Aquí vivían los macabeos, aquellos famosos de los libros de las guerras de los judíos. Y estoy aquí para contarles varias cosas. Entre ellas, que desde aquí mismo y ellos mismos cambiaron una de las leyes de la Torá, la interpretaron diferente cuando dijeron Pikuach Nefesh Doje Shabbat. Les voy a traducir acá lo que significa. ¿Qué significaba eso? Que ellos, cada vez que llegaba el Shabbat, descansaban y descansaban también las armas. Entonces el enemigo aprovechaba, los atacaba y los vencía. Y ellos dijeron, no es posible esto. Nuestra vida está por encima de todos, por encima del Shabbat. Y fue así que desde este mismo lugar salió aquella ley que el pueblo judío, para defenderse, puede tomar sus armas. ¿Por qué les cuento esto? Porque este video les va a demostrar quién verdaderamente es el cobarde en esta historia, en esta zona, con datos que matan relatos. Aquí detrás mío ven dónde trabajaban aquellos macabeos, dónde se preparaban para las guerras que ganaron. Empecemos el video, amigos. Con esta hermosa vista de mi ciudad, Modín, les quiero contar que en un par de horas va a comenzar para nosotros el día más sagrado y a la vez el día más peligroso. Eso se los voy a demostrar a continuación. Si alguno se olvida en Israel de que va a comenzar el Shabbat, si no son los hutíes que nos recuerdan con misiles, son los de Gaza y hasta hace un tiempo también los de Irán, que no perdían ningún Shabbat, ninguna entrada del Shabbat para atacarnos. Les quiero contar que el Dios de Israel creó una revolución sin sangre, una revolución silenciosa que se repite desde hace más de 3000 años y por hoy cada semana en millones de hogares judíos en todo el mundo. Al caer el sol del viernes se apagan las pantallas, se detienen los negocios, se cierran las fábricas, se apagan los autos y se encienden dos pequeñas velas. Comienza el Shabbat. Este día de reposo, que no es un descanso físico, es más bien un acto espiritual de resistencia, un mandamiento que viene directo del Creador, como dijo en el Éxodo, recuerda el día del Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, empero el día séptimo es Shabbat para Adonai tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu nieta, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que mora en tus ciudades. Y es también un pacto eterno, porque dice, guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El pueblo judío vive en base a ese pacto, no como algo opcional, sino como identidad profunda. Mientras el mundo corre, produce, compite, Israel detiene todo. Y por dar ejemplos, traigo a la empresa de aviación El Al, que a pesar que pierde muchísimo dinero, no vuela ningún sábado, o el transporte público incluso, que en Israel se para por completo. Eso sí, nuestros enemigos una y otra vez han aprovechado ese momento sagrado para lanzar sus ataques. Como si entendieran en el fondo que el Shabbat no es solo una pausa en la semana, es el alma del pueblo judío. Por eso lo golpean, por eso lo odian, por eso son cobardes. Datos que matan relatos. La fecha más traumática del Estado de Israel es aquel 6 de octubre de 1973, quizás el día más sagrado del siglo, ya que fue a la vez Yom Kippur y Yom Shabbat, el día del perdón y un sábado. Día de ayuno, oración, silencio. Ese sábado, mientras las sinagogas estaban llenas y los soldados sin uniforme ni radio, Siria y Egipto, lanzaron un ataque coordinado por tierra y aire. Fue el comienzo de la guerra de Yom Kippur, la guerra más dolorosa, la más sorpresiva, la más íntima, porque no fue solo un ataque militar, fue un ataque a la fe.
Los enemigos sabían exactamente lo que hacían. Eligieron la fecha sabiendo que los judíos estaríamos en ayuno, desarmados, con las radios apagadas. Sabían que era el día en que, según la Torá, seréis afligidos y haréis expiación por vuestras almas ante el Señor vuestro Dios. Y allí atacaron, desde el Golán en el norte y el canal de Suez en el sur. Quisieron repetir lo que Nabucodonosor y Tito habían intentado siglos antes, borrar el alma. Pero no lo lograron, porque Israel resistió, porque incluso en medio de la guerra el pueblo se aferró a su fe, porque ese Shabbat no fue de paz, pero fue de testimonio eterno. Pasó 50 años y llegamos a aquel 7 de octubre del 2023, otra vez un Shabbat, otra vez una festividad sagrada, esta vez Simchat Torah, el día en que el pueblo judío celebra haber recibido y aceptado la ley de Dios. El día en que se canta, se baila, se da gracias por la palabra revelada. Y en ese día, Hamás lanzó el ataque más cruel contra judíos desde el Holocausto. Miles de terroristas cruzaron la frontera desde Gaza, asesinaron a más de 1.200 personas, secuestraron a familias enteras, violaron mujeres, ejecutaron niños. ¿Y cuándo lo hicieron? En el momento exacto en que en las sinagogas se leían las últimas líneas del Deuteronomio y las primeras de Génesis, Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese fue el grito que se alzó en las casas de oración. Al mismo tiempo, en el sur de Israel, se escuchaban otro tipo de gritos, de horror, disparos, fuego y silencio de la muerte. Fue otro intento, no solo de matar judíos, sino de apagar su alma. Pero no lo lograron. Aún bajo misiles, aún en refugios, aún entre cenizas. ¡Wow! Miren esto. ¿Ven esta oveja? Si hay una oveja, quiere decir que acá cerca hay un rebaño y lo vamos a buscar. A veces les digo que hacer estos videos es estar dentro de la Biblia y aquí tienen otra muestra, amigos. Nosotros aún estábamos entre refugios, estábamos entre cenizas, pero encendimos velas. Se cantó el Kiddush, aquel rezo del vino que santifica el día, como lo dijo la Torá. Se cantó Shalom Aleichem, ángeles de paz, bienvenidos, porque la paz no depende de las circunstancias, es una decisión espiritual. Sigo. 11 de marzo 2011, otra vez Shabbat, Montes de Samaria, Itamar. Una familia entera es asesinada por terroristas palestinos que entraron a su casa durante la noche. Asesinaron por entero a la familia Fogel, padres, niños, incluso un bebé de 3 meses. Asesinados a cuchillazos mientras dormían. ¿Por qué? ¿Qué clase de enemigo puede matar a una criatura dormida en brazos de su madre? No era una operación militar, no era un ataque estratégico, era un ataque de cobardía, era odio puro, odio al hecho de que un pueblo puede vivir con fe, de que se puede guardar el Shabbat, tener hijos, leer la Torá, plantar árboles, amar la vida. Y en ese odio eligieron el Shabbat para matar, para profanar, porque lo que no saben es que esa noche, mientras las velas se consumían lentamente en la cocina de los Fogel, miles de hogares en Israel encendieron aún más velas. Porque así es este pueblo. Cuando nos golpean, encendemos más luz. Cuando nos atacan, bendecimos más fuerte. Y sin ir más lejos, el primer ataque de todos fue apenas declaramos la independencia de Israel un viernes, y ese mismo Shabbat nos atacaron 7 naciones alrededor con la intención de echarnos al mar el mismo día que nacimos como Estado. Eso fue el 15 de mayo de 1948. Mientras nos despedimos de este rebaño, de estas ovejas, les traigo otro dato que mata relato. Avancemos. 18 de noviembre de 2014. Jerusalén, barrio de Har Nof. Es una mañana cualquiera. Durante el rezo de Shachrit, el de la mañana, cuando 2 terroristas entran armados con cuchillos, hachas y pistolas. Atacan a los fieles judíos ortodoxos justo en medio de la lectura de la Torá. 4 rabinos son asesinados junto a un policía druso que intentó detenerlos. Las imágenes fueron atroces. Talitot, mantos y sidurín, los libros de rezos ensangrentados, lo que quisieron profanar fue el alma misma del judaísmo. Un acto de odio no solo contra cuerpos, sino contra símbolos, contra la plegaria, contra la conexión, contra la idea de que un hombre puede despertarse antes del amanecer para hablar con Dios. Y lo hicieron en Jerusalén, en la ciudad que según la Biblia es la ciudad de la paz. Y en el Corán mismo de los primos dice, es la tierra bendita. Pero no respetaron ni una ni otra, porque cuando el odio se convierte en religión, ya no hay profeta que lo detenga.
13 de marzo del 2002, Shabbat previo a Pesaj. Un grupo de fieles regresa de rezar en la tumba de los patriarcas en Hebrón. Es la carretera conocida como el Camino de los Peregrinos, el Camino de los Patriarcas. Allí, una emboscada palestina asesina a 13 israelíes judíos que habían ido a orar a la tumba de Abraham. El mismo Abraham que es también padre espiritual del Islam. El mismo Abraham que en el Corán es llamado amigo de Allah. Pero ni el respeto común a los patriarcas detiene el odio cuando el corazón está lleno de venganza. Los atacaron en pleno Shabbat, en vísperas de Pesaj, porque sabían que cada festividad judía es un acto de memoria y que si logran interrumpir esa memoria, entonces podrán interrumpir el alma. También en Shabbat fue la emboscada del 31 de julio del 2002 durante el ayuno de Tisha B'Av en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 9 muertos, muchos estudiantes extranjeros. Ese día se recuerda la destrucción del templo, la pérdida del centro espiritual y ese día también eligieron para atacar como si cada fecha sagrada fuera una provocación para los enemigos de Israel. Como si quisieran decir, tu Dios no te salvará. Pero cada vez que lo dicen, sucede lo contrario, porque el pueblo recuerda y el alma resiste. Incluso en los últimos años, con decenas de campañas desde Gaza, los enemigos han aprendido a lanzar cohetes exactamente cuando empieza el Shabbat, como les decía antes. A las 7 del viernes lo hacen con cálculo. Saben que en ese momento hay familias reunidas, niños en casa, calles silenciosas, hornos encendidos. Y no es casualidad, es estrategia. Pero lo que no entienden es que en Israel los soldados siguen encendiendo velas en las bases. Las madres siguen diciendo el Shema Israel con sus hijos antes de dormir. Y aunque suene la sirena, aunque haya que correr al refugio, la santidad del Shabbat nunca se cancela, porque es más fuerte que el miedo. Porque como dijo Isaías, si apartas tu pie en Shabbat de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en el Señor. Y ese deleite no depende de la calma externa, es una llama interior. Amigos, antes de continuar, les pido de que a los que no lo hicieron se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Y amigo, amiga, ¿saben lo raro de todo esto? Es que el Corán reconoce la existencia del Shabbat. En el Sura Al-Baqara 2.65 dice, y sabéis acerca de aquellos de vosotros que violaron el Shabbat. Les dijimos, sed monos despreciables. Es decir, hasta en el mismo Islam el Shabbat aparece como un día sagrado, como un día de obediencia. Pero los grupos radicales de los primos, como el Hamas o la Jihad Islami, ya no leen el Corán con espíritu. Han transformado la religión en herramienta de destrucción. Por eso el conflicto ya no es solo territorial, es espiritual. Por eso decimos, el Shabbat no es solo un descanso, es una declaración. Cada vez que un judío enciende velas en Shabbat, está declarando que el mundo no le pertenece a la guerra, ni al dinero, ni al odio. Le pertenece a Dios. Cada vez que un terrorista elige el Shabbat para asesinar, lo hace porque sabe eso. Porque siente que ese día nos volvemos invencibles. No con armas, no con tanques, con alma. Tú puedes caminar por Jerusalén un viernes por la tarde, lo hice, y ver cómo las puertas se cierran, cómo los vendedores recogen sus mesas, cómo los buses desaparecen y cómo los rostros se calman. Y en ese instante, en esa hora dorada, el pueblo judío desaparece del mundo. ¿Para qué? Para entrar en lo sagrado. Y es ahí cuando los cobardes enemigos atacan, porque cuando Israel se conecta con Dios es cuando más temen. Pero no importa cuántas veces lo hagan, no importa cuántos Shabbat profanen, no importa cuántas festividades ataquen, el pueblo seguirá encendiendo velas, seguirá partiendo el pan, seguirá cantando, porque el Shabbat es la antorcha que atraviesa los siglos. Y aunque venga la tormenta, aunque el mundo entero lo odie, nosotros lo diremos cada semana en la mesa familiar. Vayehulu hashamayim vehaaretz. Y fueron terminados los cielos y la tierra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Y mientras los árabes lanzan fuego, nosotros encendemos luz. En resumen, como dije al principio, cobarde es quien ataca cuando el otro está rezando, quien entra a matar familias dormidas, quien dispara misiles cuando se encienden velas, quien espera el Shabbat de los judíos para asesinarlos, quien viola la santidad no por valentía, sino por odio disfrazado. Un cobarde no es quien tiene miedo, es quien deja que ese miedo lo convierta en un asesino. Es quien elige atacar la luz cuando cree que no hay testigos. Lo que ellos no saben es que el Shabbat tiene memoria. Shabbat Shel Shalom desde, como dice la roca, Givat HaTitorá en Modín.